Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Bienvenidos, queridos amigos. Mi nombre es Roberto Sánchez y yo soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Bienvenidos a este espacio, Verdades Espirituales. Y hoy tenemos un tema muy importante que vamos a discutir y es ¿qué es Dios? Y para esto, pues hemos traído a 3 personas que vamos a desarrollar todos juntos este tema de ¿qué es Dios? Va a estar con nosotros Neomicia de León, que es maestra licenciada de Unity y miembro de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Felipe Debrán, que es maestro licenciado de Unity y también miembro de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Y el reverendo Cornelio Lebrón, también miembro de nuestro Centro de Cristianismo Práctico. Pero vamos a comenzar, como de costumbre, con una oración y vamos a entregar este programa a nuestro Padre Dios, diciéndole: querido Dios, gracias por la oportunidad que nos has dado de llevar este mensaje a un número cada vez mayor de personas. Permite que este mensaje entre en los hogares, abra corazones y transforme conciencias. Te damos gracias porque tu presencia está en cada uno de nosotros y eres tú quien va a dar ese mensaje. Te damos gracias, querido Dios, porque sabemos que vamos transformando conciencias de gloria en gloria. Y a medida que desarrollamos este tema, sabemos que caerá en mentes receptivas para comenzar la transformación de la conciencia que es tan necesaria en nuestro desenvolvimiento espiritual. Por esto y por mucho más, querido Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Verdades Espirituales y el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es ¿qué es Dios? Y para este desarrollo nos acompaña la maestra licenciada Neomicia de León, el maestro licenciado Felipe Debrán y el reverendo Cornelio Lebrón a mi derecha. Comencemos entonces hablando de cuál es la visión que la mayoría de las personas tienen acerca de Dios. La mayoría de las personas piensan que Dios es un personaje o una personalidad distante en un cielo lejano y como fundó el mundo debe tener una barba blanca, debe ser muy viejo y está muy pendiente de las cosas, de los errores que nosotros cometemos. Cuando, por ejemplo, yo era pequeño, a mí me hablaban de que tuviera cuidado con lo que iba a hacer porque Dios me iba a castigar si yo hacía algo malo. Y vemos que todavía, después de tantos años,
hay multitudes de personas que alaban a un Dios que está allá en algún lugar lejano en los cielos. Un Dios que en el Antiguo Testamento fue descrito como un Dios vengativo, que castigaba a aquellas personas que cometían errores. Y yo quisiera pues entonces hablar un poco, ahondar sobre este punto, de este tema, y ver cómo la visión que nosotros tenemos de Dios ha ido, vamos a decir, modificándose o evolucionando a través del tiempo. Y quiero comenzar tratando este tema de la manera en que la mayoría de las personas ven y el concepto que la mayoría de las personas tienen acerca de lo que es Dios. Y fíjense que no estoy diciendo quién es Dios, estoy hablando de qué es Dios. Pero para la mayoría de las personas, inclusive cuando yo era muy pequeño, teníamos un concepto de Dios como si fuese un hombre, un superhombre allá en los cielos, en un lugar muy lejano, siempre observando lo que uno hacía y tomando notas de cuando uno hacía las cosas malas porque lo iba a castigar. Y por lo menos en mi desarrollo, en la escuela, siempre me decían, ten cuidado con lo que haces porque Dios te va a castigar y Dios te está mirando siempre. O sea, la impresión que me dio era que yo tenía que tener mucho cuidado con lo que hacía y hasta me infundieron un temor. Y yo les puedo decir que yo tuve miedo de Dios cuando era pequeño. Y hoy en día todavía, después de muchos años, hay congregaciones multitudinarias que alaban a un Dios allá en los cielos, muy lejano, y que le imploran para que los escuche, como si Dios fuese un poco sordo y tendríamos que repetir las cosas 2 o 3 veces para que Él entonces en algún momento se apiade y complazca nuestras peticiones. La mayoría de las personas tienen ese concepto de Dios y es nuestro propósito en este programa desarrollar este tema de lo que es Dios y traer nuevas alternativas, una nueva concepción de lo que es Dios y de la naturaleza de Dios. Y yo quisiera comenzar pidiéndole a la maestra licenciada Neomicia de León que nos diga que por qué parece que Dios, para la mayoría de estas personas, parece que Dios está en un lugar tan distante, que es casi inaccesible, donde hay una separación entre la persona que pide una oración y Dios que está allá en los cielos. Sí, yo entiendo que como tú bien señalas, nos han criado, ¿no?, desde bien pequeños con la idea de un Dios castigador, de un Dios que no es espíritu, sino que se le ha dado cuerpo, se le ha dado personalidad a Dios. Y no se entiende que Dios es un Dios de amor. Se ha entendido que Dios es un Dios de castigo, que Dios lleva control de lo que tú haces, que Dios no te ama, y no como ese Padre en espíritu que está en todas partes y ha habido que buscarle un lugar. Entonces se le ha buscado allá en los cielos. Nos hemos separado, tanto físico, porque físicamente entendemos que lo vamos a encontrar en algún lugar, como en conciencia. Por eso yo entiendo que se ubicó, y eso viene desde las antiguas religiones, en ese lugar allá en el cielo, en ese lugar tan lejos y tan separado de nosotros. Fíjate que en el Antiguo Testamento hay un Dios que es una persona, una personalidad. Y podríamos inclusive decir que precisamente por esas razones, las personas, el hombre desarrolló un Dios a imagen y semejanza de él. O sea, un Dios antropomórfico. Pero Felipe, si el pensamiento ha ido evolucionando, ¿qué es Dios realmente para ti? Yo pienso que la relación con Dios comienza haciendo la pregunta correcta. Como usted bien decía al principio, no quién, sino qué. Inmediatamente nosotros nos hacemos ese planteamiento, comenzamos a desarrollar una relación con un Dios que va más allá. Y la verdad es que Dios no es una persona. Dios es un principio que trasciende incluso el conocimiento humano. Entonces, cuando a Dios lo podemos definir a través de sus atributos. Por ejemplo, sabemos que Dios es amor, y no estoy diciendo es amoroso, estoy diciendo es amor, es ley, es orden, es sustancia.
todo lo que subyace a la naturaleza humana y de la creación. Entonces, fíjate, yo me pregunto, es muy difícil definir a Dios porque es indefinible, y definir es poner ciertos límites a Dios. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos en este momento es, bueno, si no lo podemos definir, entonces, ¿dónde está Dios, Cornelio? Bueno, las enseñanzas judeocristianas hablan de que Dios está en el reino de los cielos. E inmediatamente hablamos del reino de los cielos, nos vamos al firmamento, allá lejano. Pero no sabiendo que el mismo Maestro Jesús definió que el reino de los cielos estaba dentro de nosotros. Y en su Sermón del Monte nos dijo el Maestro Jesús que podíamos orar a ese Padre en secreto y Él nos iba a responder en público. ¿Qué significa eso? Que Dios está dentro de nosotros. Pero necesariamente no únicamente dentro de nosotros. Dios está en un lago apacible, está en una flor, está en la brisa que sopla, está en la montaña, está durmiendo en la roca. Dios definitivamente es omnipresente. Su presencia está en toda su creación. Entonces es muy interesante eso que tú estás diciendo. Sabemos que es omnipresencia entonces. Y eso nos da una clave muy importante. Yo opino que ahí está la clave para nosotros lograr unidad. Y yo creo que entendiendo nosotros que Dios está en todas partes y ciertamente está dentro de cada uno de nosotros podemos, es muy fácil lograr unidad con Dios. Lo que pasa que yo pienso que para muchas personas se les hace difícil entender este concepto por la sencilla razón de que no todo el mundo tiene la disposición de separar un tiempo de oración, de meditación y de silencio. Yo creo que ahí que está la clave. Si tú puedes separar un tiempo de oración, meditación y silencio y comienzas dando los primeros pasos y continúas sistemáticamente y de manera disciplinada, entonces yo te puedo asegurar que eventualmente tú vas a lograr unidad con Dios, pero sobre todas las cosas vamos a lograr una relación con Dios que funcione para nuestras vidas. De manera que parecería muy difícil para estas personas que tienen un Dios externo lograr esa unidad con Dios, pero no fue eso lo que hizo Jesús. No fue eso que hizo Jesús, que se apartaba a un lugar para orar, para recibir instrucciones de Dios, su Padre, y entonces llevar a cabo la voluntad de Dios. Y eso pues nos trae un asunto muy importante, que es el libre albedrío con el cual nosotros hemos sido creados desde el principio. Nosotros hemos sido creados, como ustedes saben, a imagen y semejanza de Dios. Tenemos también los atributos que tiene Dios, como bien describía Felipe hace un momento atrás. Pero cuando fuimos creados, se nos dio la libertad de nosotros pensar independientemente y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, Neomicia, ¿cuándo podríamos decir que no estamos expresando lo que es Dios en nosotros? Yo entiendo y yo opino que siempre estamos expresando a Dios. Siempre somos expresiones de Dios. A veces en conciencia nosotros nos separamos de Dios y entendemos por cosas que nosotros mismos preconcebidas hemos creído que no estamos expresando a Dios. Pero Dios está en toda parte. Entendemos que es omnipresente y lo podemos ver en la flor, en el animal, en el agua, en el viento. Podemos ver y sentir y expresar a Dios. Entonces Dios está expresado en todo. ¿Quiere decir entonces que no puede haber un comportamiento en donde nosotros no estemos expresando los atributos de amor, de sabiduría y de buen juicio? Te pregunto. Nosotros nos separamos en conciencia, pero somos como quiera los hijos amados de Dios y expresamos a Dios. Somos seres espirituales. Quiere decir entonces que dentro de esa libertad que nosotros tenemos, podemos apartarnos un momento y quizás actuar de una manera que Dios no actuaría,
pero eventualmente vamos a actuar como Dios actúa porque somos expresiones de Dios. Somos expresiones de Dios y nos separamos por nuestro libre albedrío en conciencia, pero somos como quiera expresiones de Dios. Estamos de acuerdo en eso. Felipe, y una pregunta que yo te quisiera hacer. Entonces, si eso es así, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Y cuál sería la religión de Dios entonces? Específicamente, siguiendo el razonamiento que hacía Neomicia, donde dice que hay momentos, primero comenzando con el tema del libre albedrío, entendiendo que tenemos la libertad de escoger, y también definiendo que una religión como tal es un conjunto de creencias con la que se ha puesto de acuerdo un grupo de personas con relación a una idea de una divinidad. Entonces, con esa definición, Dios no tiene religión, Dios la trasciende. Nosotros, los que seguimos las enseñanzas de los fundadores del movimiento Unity, Charles y Milton Fillmore, sabemos que esto es un sendero espiritual y existen diferentes senderos espirituales con los que nosotros podemos tener acceso a una verdad, que es Dios. Ok. Quiere decir, entonces, básicamente, que el planteamiento es que Dios no tiene religiones, que a Dios lo que le interesa es nuestra salvación, por decirlo así, pero que no podemos decir que la religión de Dios pues es tal o cual religión. Definitivamente no podemos. Esos son grupos de personas que han caído dentro de un movimiento sectario y que pues siguen esos principios que se enseñan ahí en esa... Han escogido un camino. Han escogido un camino. Pero te dicen que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, fíjate que hay una pregunta entonces que surge. ¿Y quién es el Hijo de Dios, Cornelio? Pues esa pregunta inmediatamente cualquiera la responde y cree que es Jesús, que es el Maestro Jesús. Okay. Y lamentablemente la mayoría están equivocados. A Jesús se le ha adorado, se le ha idolatrado, hay templos, imágenes y todo. Pero él mismo describió que él no era el Hijo de Dios, el único. Él decía que todos éramos hijos de él. Y que las cosas que él hacía, nosotros también las podíamos hacer y aún mayores podíamos hacerlas. De modo que todos somos hijos de Dios, toda la humanidad. Ya. Además, el Maestro Jesús, cuando sus discípulos le pidieron que le enseñara a orar, él empezó su oración modelo diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Si ese Padre nuestro era de él y era de sus discípulos y de toda la humanidad. Quiere decir entonces que si no hubiese sido así, él hubiese dicho: Padre mío. Claro. Padre mío que estás en los cielos. Sin embargo, dijo Padre nuestro. Quiere decir que entonces eso explica claramente que todos somos hijos de Dios. Pero sin embargo, siendo esto así, hay personas que piensan que Jesucristo fue el mismo Dios que se hizo hombre y que vino a la tierra para llevar a cabo una visión. Y yo he pensado mucho sobre este planteamiento. Respetamos realmente las creencias que tengan la mayoría de las personas, pero te ofrecemos una alternativa aquí, diciéndote que realmente pensamos que Jesús no fue el mismo Dios que se hizo hombre y bajó a la tierra a hacer el trabajo. Pensamos lo siguiente, que si eso hubiese sido así, entonces Jesús, ¿por qué dijo Jesús en Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, y si no es posible, que se haga tu voluntad y no la mía? Ahí está claramente una referencia de que él no era Dios. Él estaba diciendo: pasa de mí este sacrificio que es morir en la cruz, o que se haga tu divina voluntad. Si Jesús hubiese sido el mismo Dios que vino a la tierra, entonces ¿por qué tantas veces dijo Padre, mi Padre, o el Padre y yo somos uno? O sea, realmente siempre hablaba de su Padre. Y era una manera en que yo pienso que era muy fácil para el pueblo hebreo entender, porque era un pueblo patriarcal, que era la figura paterna, era lo máximo. Entonces, para él poder llegar a ese pueblo
y ser entendido por esas personas. Se refirió siempre a Dios como un Padre. Y todavía está perfectamente bien nosotros referirnos a Dios como nuestro Padre, porque necesitamos en nuestra condición humana ese Padre. Pero yo pienso que Dios es espíritu y el Espíritu de Dios vive plenamente dentro de cada uno de nosotros. Pero siguiendo y desarrollando este tema, si nosotros escudriñamos, por ejemplo, en el sermón, el ministerio de Jesús, y obviamente el sermón pues, tiene muchísimas enseñanzas, pero vemos que antes de Jesús comenzar su ministerio, fue bautizado. Y yo me pregunto, pero ¿qué importancia Neomircea tiene ese bautismo que Jesús realizó antes de comenzar su ministerio? Fíjate, el bautismo es un símbolo del cristianismo que marca la iniciación de la vida cristiana o de la vida espiritual. Por ejemplo, los niños se bautizan como una iniciación a su vida espiritual, pero ya eso es un símbolo dentro del cristianismo. Vemos que el bautismo de Juan fue un bautismo en agua, pero Jesús vino a bautizarnos en espíritu. Y el bautismo también marca mucho lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el que dejar atrás las cosas viejas, las cosas que entendemos que no benefician, que no son buenas, las cosas que no aportan, y comenzar una vida nueva, una vida en espíritu, un nuevo nacimiento. Fíjate que tú has establecido algo muy importante. Tú has dicho que el bautismo que dio Juan es un bautismo de agua. Y es un bautismo y que Jesús vino a bautizar en espíritu. Realmente en el bautismo de agua vemos que hay un cambio. Fíjate que hubo una paloma que se expresó y dijo, y habló y bajó y se posó sobre Jesús. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Ciertamente implica, como tú acabas de decir, que hay un cambio en la persona. Una limpieza. Una limpieza, exactamente. Y yo te pregunto a ti, Felipe, estamos hablando de Jesús, pero la pregunta que yo tengo que preguntar en este momento ¿es Jesús el Cristo? Ciertamente reconocemos que hay la divinidad en Jesús, un ser divino, pero Jesús es maestro, es nuestro señalador del camino, y esa misma divinidad, ese mismo potencial espiritual que Él pudo demostrar, también nosotros podemos demostrarlo, porque el Cristo es esa presencia espiritual que subyace a toda la humanidad. Entonces, esa es la parte de Dios que mora en mí, como ciertamente moro en Jesús. Quiere decir entonces que el Cristo, Jesús entonces expresó esa parte espiritual de una manera perfecta. Perfectamente. Y por eso logró unificar su nombre con el Cristo, dijo Jesucristo. Y en ese momento, cuando Él pudo expresarlo, exactamente unificó su nombre y nosotros nos referimos a Jesucristo. Quiere decir entonces que el Cristo es la plenitud de la divinidad que vive entonces en ti, en mí y en todos y cada uno de nosotros. Y si hacemos lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que es seguirlo, entonces podríamos decir que tú te podrías llamar entonces Felipe Cristo. Siempre que podamos expresar ese ideal perfecto, esa idea perfecta del hombre espiritual que Dios creó, ese unigénito en nosotros podemos ser Roberto Cristo, Felipe Cristo. Entonces, Cornelio, ¿dónde está el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es la idea divina perfecta en la mente de Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa la idea perfecta? Eso significa que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza divina que mora en nosotros. Okay. Eso es lo que significa. Quiere decir que el Hijo de Dios está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Quiere decir que no está allá afuera como muchas personas piensan. Ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? Y si pensamos que Jesús es el Hijo de Dios, no estamos equivocados. No. Estamos en lo correcto. Él lo que logró fue demostrar esa perfección, y entonces esa plenitud. Y por eso nosotros le llamamos, tal como decía Felipe, nuestro señalador del camino.
porque lo que Él hizo es el ejemplo y la demostración de que nosotros también podemos hacer eso, expresar esa divinidad innata que hay en nosotros. Y yo creo que esto es muy amplio realmente, pero realmente lo que estamos diciendo es que ese Cristo al que tanto llamamos está en Jesús, pero también está en nuestro interior. Y yo creo que aquí el llamado para ti que estás escuchando este programa en este momento es que vayas a tu interior y reconozca esa divinidad que es parte de ti, que es esa perfección espiritual que está dentro de ti, esperando que tú la reconozcas y la aceptes como la verdad de tu ser.